Lo decíamos en las imágenes que veíamos anteriormente y queremos tratar un poco más este tema. Por eso hemos querido invitar esta semana al plató de Calamocha Noticias al alcalde de Monreal del Campo, Pedro Castellano. Está sentado con nosotros en esta silla, en este plató. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros de nuevo para hacer un balance, ¿no?, de estas 11ª jornadas del azafrán, en torno al azafrán, que ¿cómo han resultado ser? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación para venir aquí a explicaros pues lo que han sido las jornadas, las 11 jornadas, digamos, del azafrán en Monreal. Se celebraron entre el 17 y el 25 de este mes de octubre y la verdad es que han estado muy bien. Han estado muy bien primero porque hay mucha gente que no conoce el cultivo del azafrán y viene, pues estos días viene pues por esa curiosidad que el azafrán pues tiene de llamada, y la verdad es que bueno, yo creo que han resultado muy animadas y con bastante participación. Con respecto, precisamente te iba a preguntar por la participación, con respecto a otros años, ¿más, menos? Bueno, yo creo que han estado más animadas, ha habido más gente, seguramente porque el tiempo también ha acompañado y bueno, la gente cuando hace buen tiempo se anima a salir más de casa. 11 veces que hemos organizado desde el Ayuntamiento estas jornadas en torno al azafrán, pero ¿podrías explicarnos cómo fue aquella idea primigenia hace, imagino, 11 años? Bueno, pues si tenemos en cuenta que el tema del cultivo del azafrán ahora va resurgiendo un poco, pero estos años atrás la verdad es que había decaído por completo, pensamos que un complemento a lo que es el Museo del Azafrán podía ser pues que la gente pudiera ir a recoger ese azafrán a las fincas y que viera cómo es todo el proceso en cuanto para coger el azafrán, a esbrinar y que bueno, que pudiera participar en esta actividad. Hay que tener en cuenta que prácticamente hace unos años no quedaba casi gente que cultivara el azafrán y nosotros entendimos que era un complemento bastante interesante, tanto para gente que en sus años mozos había hecho estas labores, como sobre todo para la gente joven, los críos que también disfrutan viendo cómo es este cultivo. La verdad es que, bueno, leyendo un poco este cartel de actividades donde, pues bueno, jornadas de puertas abiertas, recogida de la rosa, traer el cesto, recoger, sin duda. La verdad es que aquí, ¿no?, una de las cosas que nos llamó la atención, decía, oye, si no hubiese flor, se trasladaría a otro día, ¿no? Imagino que estas jornadas siempre dependen un poco también de la climatología y de cómo está yendo el cultivo en ese momento. Sí, la verdad es que es bastante difícil acertar, decir, ponemos las jornadas en estos días, porque hay veces que en el 1, o sobre todo para el Pilar, que hay flores, pero otras veces se retrasa en el tiempo y bueno, pues es para Todos los Santos cuando realmente entonces celebrar algún fin de semana que coincida que hay rosa, pues no es fácil, pero bueno, tratamos de hacerlo. Por eso hay veces que lo hacemos en un par de fines de semana, con lo cual uno u otro siempre se acierta. Y tratamos también de que sea unas actividades bastante amenas y que la gente se entretenga, y claro, como tema estrella pues es el día que se va a recoger el azafrán. Después de recoger el azafrán, pues la gente pues va a almorzar, que es lo que normalmente también se hacía. Ahora por supuesto con bastante más tranquilidad, y bueno, pues se convierte en una jornada bastante lúdica y bastante agradable. ¿Tú, Pedro, en tu infancia recogías azafrán y pues, estabas en torno a ello también? Sí. ¿Cómo lo recuerdas? Pues hombre, lo recuerdo pues con bastante ilusión, porque aquellos días, entonces la verdad es que cuando veías la rosa, muchas veces cuando llegabas al azafrán te entraba una congoja porque veías que había un montón de faena, pero ahora pues se recuerda con cierta nostalgia, ¿no? Bastante nostalgia, porque pues en definitiva en Monreal se transformaba por completo. Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando las calles de Monreal a
las 7 de la tarde era un ir y venir de mozas y mozos, se llenaban, pues igual que si fueran las fiestas, y la gente paseaba durante media hora, una hora que salían de las casas, y se organizaba incluso bailes y demás. Era todo un acontecimiento. La verdad es que aquellos años, bueno, pues en Monreal, por eso yo también tenía, como la inmensa mayoría de la gente, prácticamente yo creo que el 100% de la gente iba a coger rosa o por lo menos a esbrinar. Pedro, ¿por qué crees que se ha perdido todo esto de una forma tan avanzada, ¿no? Tan rápida? En unos años parece que ahora lo estamos volviendo a recuperar de nuevo. Entiendo que la despoblación habrá sido uno de los pues bueno, factores, sí, pero sí. ¿cuáles crees que son desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que desde los años 70 a los años que estamos han pasado bastantes años, es decir, que no se ha perdido en 3 años o 4, sino en un tiempo bastante... unas décadas, evidentemente. Pero en definitiva ha contribuido, sí, que la gente se haya ido haciendo mayor, la gente joven. Bueno, sobre todo que bueno, la rentabilidad pues bajó considerablemente, entonces la gente pasaba, había otros trabajos que eran durante todo el año. Esto hay que tener en cuenta que era una temporada más bien corta, y claro, si no es rentable, pues la gente, y además es un trabajo bastante pesado, es decir, estar desde que se hace de día hasta las 12 del mediodía o las 2 o más que se estaba entonces cogiendo rosa, es bastante duro. Si a eso le añadimos que luego en casa tenías que estar hasta altas horas de la madrugada esbrinando, pues la verdad es que horas se hacían muchas. Entonces había mucha gente en las casas y además mucha gente joven. Todos contribuían a esta labor, y eso pues hacía que en las casas entrara un dinero que entonces era fundamental. Había sitios donde se guardaba el azafrán durante varios años, y cuando había un acontecimiento extraordinario como era una boda o cualquier cosa de estas, pues entonces se vendía el azafrán. Hay que tener en cuenta que en Monreal el azafrán ha contribuido, por ejemplo, a comprar muchos tractores y televisiones, prácticamente un montón. En fin, entonces era el azafrán se guardaba como un ahorro para cuando hacía falta el dinero, o había un acontecimiento que necesitabas de esos ahorros. Además, era pues bueno, cuando alguien tenía que vender el azafrán, pues lo hacía por la noche para que no se enteraran nadie de que bueno, pues podía necesitar el dinero. Se había hecho el trato, ¿no? Sí. Oye, una vez que el azafrán se tuesta, ¿cuánto tiempo aguanta? Bueno, lo aconsejable, y más ahora, es que se venda en el año. Es decir, es mejor venderlo en el año porque tiene más propiedades, no tienes ningún problema de conservación. Había gente que lo tenía muchísimos años. Puedo decirte que todavía hay gente que tiene azafrán. Tiene azafrán guardado de aquellos años, y lógicamente ese azafrán no tiene ya las propiedades que tenía en su momento, por lo tanto se va depreciando, y claro, pues de no haber una escasez muy grande, pues el precio es bastante inferior. Estamos hablando en estas declaraciones todo el rato de antes, pero ¿y ahora? Pedro, y me refiero, bueno, hace unos meses, el año pasado recuerdo, estuvo aquí una persona, bueno, que le habían dado un premio a la innovación en el Salón Gourmet, precisamente por unas flores que contenían azafrán, ¿no? Además también sabemos que hay empresas que, bueno, giran en torno a esta flor y a esta rosa tan importante. ¿Ahora se mueve la economía en torno al azafrán? Bueno, pues se mueve. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en La Mancha está cogiendo un auge bastante grande. No cabe duda de que se está innovando mucho en cuanto a maquinaria, y hay máquinas que están ya recogiendo el azafrán, es decir, que se recoge con máquina. Se está esbrinando. Lógicamente tienen todavía sus carencias, pero seguro que las pueden ir mejorándolas, y al final será completamente mecanizado. Eso estoy yo completamente seguro. El azafrán de aquí del Jiloca
tenemos que tener en cuenta que recibió un premio de Slow Food, una asociación que valora pues sobre todo los productos tradicionales, artesanos. Acudimos varios años a la feria de Turín, una de las más importantes en cuanto a alimentación, y la verdad es que tiene pues un reconocimiento muy muy grande a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que en La Mancha hay mucha más producción, y además, pues bueno, estos años con el paro que también tienen en La Mancha, en pueblos como Villacañas, donde se cerraron prácticamente todas las industrias de puertas, pues bueno, pues la gente se ha tenido que dedicar a otras cosas, y una de las cosas que vieron es que el azafrán sí que podía tener un rendimiento bastante grande, y están trabajando en ello, y bueno, ya digo que seguramente tienen, por ejemplo, reconocido una denominación de origen, que es lo que yo creo que aquí se tendría que ir haciendo. De eso. Y bueno, pues el futuro, yo veo que la gente sí que se está animando. Es verdad que con ciertas ayudas que desde las administraciones se están poniendo en marcha, pero posiblemente podamos ver, no como para vivir todo el mundo del azafrán, pero sí en muchas familias un complemento muy importante económico sí que puede ser. Yo lo que leo entre líneas en estas declaraciones es que nos están exportando la idea en Castilla-La Mancha. Sí, ¿no? La tienen por delante, sí, la exportan aquí. Es un poco, o sea, ellos nos llevan unos años de adelanto, sí. Bueno, la verdad es que también desde el FITE hay una serie de inversión para aquellos que han plantado flor. Parece ser que poco a poco se va moviendo. ¿Para cuándo? Ya no una denominación de origen, Pedro, porque a lo mejor, pues bueno, es un poco pretencioso, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Para cuándo una marca de calidad o incluso una denominación de origen? No sé. Pues sí, yo creo que se tenía que, bueno, de hecho, sé que ha habido algunos escarceos en ese sentido, pero yo creo que se tendría que ir a eso de una manera fundamental, más cuando estamos hablando de algo que ahora mismo la producción es pequeña, pero podría ser de calidad, sí, sobre todo es de calidad. El hecho de estas ayudas que estamos comentando, este año desde la Diputación Provincial se han dado ayudas a aquellos que ponían azafrán, que ponían bulbos para el azafrán, y ha tenido una gran aceptación. Es una partida que venía del Fondo Especial de Teruel, del Fondo de Teruel, y bueno, pues eso ha hecho que en la zona esta prácticamente en la zona de Jiloca, más de 40 personas hayan puesto azafrán. No solamente aquí en la zona de Jiloca, porque las ayudas eran para toda la provincia, porque hay gente, por ejemplo, de Vinaceite que también ha puesto azafrán, pero generalmente han sido gente de aquí de la zona de Jiloca. ¿Qué te parece que desde el Fondo de Inversión Especial para Teruel hay ayudas para el azafrán? Pues a mí me parece muy bien. Me parece muy bien, no porque pueda parecer que soy gente interesada en esta zona, pero es que yo creo que es un producto que ayuda a la economía de la provincia de Teruel, que es para lo que es el Fondo Especial de Teruel. Yo prefiero, sin lugar a dudas, que se destine para esto que para algunas restauraciones que se hacen en algún sitio, que bueno, que contribuyen a que a lo mejor haya un edificio, una ermita que no se vaya abajo, pero en definitiva como para economía, dedicarlo a esto. Intuía que esa era la opinión, pero sí. Quería dejarla también aquí, sí. Quería dejar constancia de ello. Perdona que vuelva un poco a la pregunta de antes, pero cuando hablaba de una marca de calidad territorial o de una denominación de origen, también quiero saber qué movimientos ha llevado el Ayuntamiento para que esto se lleve a cabo. Bueno, pues nosotros, porque has dicho, yo creo que sí, pero habrá que hacer algo. Sí, nosotros con el tema, concretamente desde el Ayuntamiento de Monreal, que en definitiva, bueno, el Ayuntamiento de Monreal, digamos que ha sido en la provincia de Teruel el último bastión del azafrán, aunque realmente hay pueblos como Torrijo, Fuentes Claras o Peracense, por ejemplo, que son pueblos que han seguido, ha habido gente que ha seguido cultivando azafrán, a lo mejor incluso más que en Monreal, pero en Monreal es una señal de identidad del tema del azafrán. Y bueno, pues cuando el azafrán fue, por ejemplo, a Turín,
fue el ayuntamiento también de Monreal pues el que participó en todas las gestiones que hubo que hacer para que pudiéramos asistir. Entonces se vio que, porque bueno, allí son muy exigentes en cuanto a los controles que hacen de calidad, que con la calidad que tenía el azafrán de la zona del Jiloca, se podía perfectamente ir a una denominación de origen y bueno, revalorizar lo que es el azafrán. Bueno, pues ahí queda también esa opinión. Antes de irnos, Pedro, bueno, la verdad es que buen balance, sobre todo por el clima también, ¿no? Porque ha acompañado el tiempo, como bien dices. Sí. Imagino que muchos pequeños y adolescentes y jóvenes que también han esbrinado y han, pues bueno, al menos aprendido o tenido unas cuantas nociones de este arte, ¿no? De este oficio, que sin duda no podemos dejar perder. 11 ediciones, imagino que prepararemos muchas más, pues, aunque no Pedro sea el alcalde de Monreal, ¿no? Entiendo que habrá apoyo. Por supuesto, yo entiendo que en Monreal no puede dejar perder lo que es el tema del azafrán. Ya digo que somos el pueblo como, vamos, lo llevamos como seña de identidad, sí. Y por lo tanto yo creo que se tiene que apostar por estas jornadas y sobre todo por favorecer que el cultivo vaya creciendo, porque ya digo, es un tema económico muy importante para la zona. Incluso también pues, una posible solución también a jóvenes agricultores, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y, ¿ha habido más estos años? Bueno, que tú hayas podido... sí, va habiendo más gente que va entrando en el cultivo del azafrán. Lo fundamental es que no se pierda por completo, porque ahora mismo hay un problema muy grande con el tema de conseguir bulbos para poner azafrán. Es decir, había muchos bulbos, se vendieron, desaparecieron, y ahora es un problema bastante grande el que para conseguir la simiente, los bulbos para plantar y poder tener azafrán. Esto yo creo que nos tendría que servir de lección para que no se vuelva a repetir, sí. Nunca mejor dicho. Nos quedamos con todas estas conclusiones. Pedro Castellano, alcalde de Monreal del Campo, gracias de verdad por estar en los estudios de Calamocha Noticias con nosotros. Hablaremos más veces en estos meses, seguro. De acuerdo, pues muchísimas gracias y a vuestra disposición. Gracias.